Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Es un privilegio el poder seguir compartiendo con ustedes esta enseñanza de la importancia de la palabra en nuestra vida. Vamos a orar, mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, aquí estamos otra vez, bien necesitados, Señor, de aprender de tu palabra. Muy necesitados, Señor, de que tú nos enseñes, de que seas tú hablándonos a través de la palabra, Señor. Padre bendito, gracias, porque no soy yo la que debo de hablar. Es tu Santo Espíritu, Señor, dirigiéndome en esta enseñanza. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque cada día nos enseñan nuevas cosas. Sabemos, Señor, que todos los días aprendemos a conocerte. Sabemos que no te conocemos en tu plenitud, pero cada día a través de tu palabra te conocemos. Señor, bendice a cada oyente, bendice a cada uno de los que se conectan, de los que se conectarán en otro momento. Señor, siempre lo voy a decir. Padre, que tu palabra, dice ella misma, que no regresa vacía, sino cumple el propósito con lo que ha sido enviada. Y hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido, Padre, porque estamos iniciando una nueva semana en victoria, Padre, en tu nombre. Que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas en todo momento. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Padre. Bienvenido, Hijo, bienvenido, Espíritu Santo, a esta reunión. Esta reunión es por ti y para ti, Señor. Manifiéstate en medio de nosotros. Amén. Amén, mis hermanitos. Que el Señor nos hable hoy, que cada uno de nosotros podamos seguir aprendiendo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y la semana pasada nos quedamos, mis amados hermanos, en los evangelios, Mateo 24:35, Marcos 13:31 y Lucas 21:33. El mismo Señor Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros sabemos que la palabra es eterna, mis amados hermanos. Y nosotros, como sus hijos, como sus representantes de Dios aquí en la tierra, debemos de conocer su palabra. Debemos de saber muchos versículos de memoria, porque allá en Mateo 4 y en Lucas 4 nos habla de la tentación que el Señor Jesús tuvo después de su bautismo. ¿Y quién lo tentó? Fue el mismo Satanás. Y nosotros sabemos que Satanás le habló la palabra, porque escrito está. Entonces Jesús también le respondió con la palabra. Por lo tanto, nosotros como sus hijos, como su iglesia, mis amados hermanos, debemos de conocer la palabra de Dios. Siempre, siempre nos va a impactar. Siempre la palabra de Dios nos va a sorprender, porque muchas veces hemos leído un versículo y a los días volvemos a leer el mismo versículo y Dios nos lo habla de diferente forma, porque la palabra de Dios no está sujeta solo a una interpretación. Está sujeta a la interpretación que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros. Y la palabra nos dice en el Salmo 105:8, dice: se acordó para siempre de su pacto y de la palabra que mandó hasta 1000 generaciones. ¿Qué nos dice esto, mis hermanitos?
que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios está vigente hoy, como estuvo vigente hace 100 años, como estuvo vigente hace 1500 años y estará vigente entre 1000 años, porque ella es eterna, porque ella sigue siendo la misma. Y como leemos en Isaías que nos dice que ella no regresará vacía, ella siempre va a cumplir el propósito en cada una de nuestras vidas. Pero ¿cuál propósito, mis hermanos? Nosotros podemos tener muchos propósitos, pero el propósito que Dios tiene para nosotros, eso es lo que la palabra va a ser siempre, mis hermanos. Y dice aquí que Él se acordó de su pacto para siempre y de la palabra que Él mandó hasta 1000 generaciones. Yo no sé qué generación seremos nosotros después de la cruz, pero una cosa sé, mis amados hermanos, que esta palabra alcanzará a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Y la palabra de Dios será la misma hoy y siempre. Luego también en el Salmo 107, su verso 20 nos dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que el Señor envía su palabra. Este versículo nosotros lo usamos muchas veces para cuando alguien esté enfermo en otro país, en otro lugar, pero que nosotros sabemos, rápidamente enviamos el Salmo 107:20 y decimos, y envió su palabra y lo sanó, porque la palabra no tiene límites, porque para la palabra no hay fronteras, mis hermanos. Si nosotros decimos este salmo y le pedimos al Señor que le envíe su palabra allá a Rusia, donde sabemos que hay nuestro hermano en Cristo enfermo, allá en Venezuela, allá en la Patagonia, allá en la China, la palabra va a llegar y va a sanar a esa persona. Pero también dice que lo va a librar de su ruina. ¿Por qué? Porque la palabra es libertad. La palabra es libertad. Cuando nosotros decimos la palabra, que estamos ministrando una liberación o una sanidad, la palabra va a librar de su ruina a la persona que está pasando ese momento difícil. Por lo tanto, mis hermanitos, nosotros debemos de decir la palabra y Dios va a enviar su palabra al lugar donde lo necesitan. Porque otra vez les repito, la palabra no tiene límites. Para la palabra no hay fronteras. La palabra es libre, ella puede llenar la tierra, ella puede traspasar los mares, ella puede llegar a una cárcel donde hay alguien que está pasando un momento difícil de enfermedad. ¿Por qué? Porque ella no tiene barreras. Luego también en el Salmo 119:25, 107 y 104 del Salmo 119, sus versículos 25, 107 y 154 dice, vivifícame según tu palabra. ¿Qué dice este versículo, mis hermanos? Que cuando nosotros hablamos la palabra, nosotros la oímos y la repetimos, la palabra nos va a vivificar.
Ya sabemos que envía su palabra y sana nuestro cuerpo. Pero ¿qué va a vivificar ahora la palabra? Nuestra alma. ¿Cuántos a veces se han sentido desmayar? ¿Cuántos a veces se han sentido desanimados o angustiados? Y cuando decimos la palabra nos da vida, la palabra nos levanta, la palabra hace que nosotros cobremos ánimo y sigamos adelante, porque la palabra vivifica el alma. Luego, en el Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y este versículo hasta no lo sabemos de memoria, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien seguros que la palabra es luz, que la palabra es luz, que la palabra nos alumbra, por muy oscuro que sea el lugar a donde vamos. Si nosotros vamos diciendo, repitiendo la palabra, esa palabra va a iluminar nuestra vida espiritual. ¿Por qué, mis hermanitos? Porque dice aquí que lámpara es a mis pies. ¿Qué quiere decir? Que donde yo camino va a ser iluminado a través de la palabra. Pero lumbrera, ¿qué es una lumbrera? Algo que esté en alto, nos va a iluminar de lo alto, mis amados hermanos. Por lo tanto, nosotros siempre debemos, a todo lugar donde vayamos, mis hermanitos, debemos de ir siempre hablando la palabra. En Proverbios 30 y su verso 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. En el Salmo 12, 6 nos dice lo mismo, las palabras de Jehová son palabras limpias. ¿Por qué? Porque en la palabra no hay suciedad, porque la palabra nosotros no podemos ensuciarla, porque ella es limpia, porque la palabra también es santa, mis amados hermanos. Y como les decía, a mí me sorprende mucho en los evangelios. Bueno, toda la palabra es sorprendente, pero cuando yo leo que Jesús fue tentado en el desierto y que Satanás le dice los salmos, yo me quedo sorprendida porque él conoce la palabra. Por lo tanto, nosotros como hijos debemos de tener la palabra en la punta de nuestra lengua. Debemos estar seguros de la palabra que decimos, porque muchas veces vamos a encontrar gente que nos dice dichos del mundo, que dicen, no, es que en la palabra de Dios dice. Por lo menos uno que muchos usan es, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la palabra. Dios no necesita ayuda de nadie porque Él es soberano, porque Él todo lo puede. Imaginémonos, mis amados, a un Dios que yo le tuviera que ayudar. No, mis hermanos, nosotros debemos de conocer la palabra porque la gente en el mundo siempre nos va a decir la palabra creyendo palabras del mundo o dichos del mundo, creyendo que esté en la palabra. Entonces, hermanitos, nosotros debemos de conocer, podríamos hablar de muchos dichos que la gente puede decir. Pero mis hermanos, nosotros debemos de conocer la palabra y saber que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios está viva, que la palabra es luz, que la palabra también es alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu, así como nosotros necesitamos nuestros alimentos, hermanitos, para estar fortalecidos o vitaminas en nuestro cuerpo. También nosotros necesitamos
conocer la palabra, oír la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nuestra fe va a crecer todos los días cuando nosotros decimos la palabra. Y como les decía la semana pasada, la oímos con nuestros oídos, porque mucha gente puede tener sus oídos, pero mucha gente no puede oír la palabra de Dios. Y por eso el Señor Jesús muchas veces en los 4 evangelios decía, de cierto os digo, el que tiene oídos, que oiga. Yo tan solo a una persona he conocido que no tiene oídos, pero que oigan es bien difícil. Por lo tanto, mis hermanos, todos los que nosotros tenemos oídos, debemos de oír la palabra de Dios. Esta palabra que nos sostiene, mis hermanos. Esta palabra que nutre nuestra alma y nuestro espíritu, porque realmente la necesitamos, mis hermanos. Pero también, hermanitos, desde Génesis 1, mis amados, el Señor empezó a hablar. Y nosotros podemos ver cuántas veces hemos leído Génesis 1 y 2, donde nos habla de la creación. Y nosotros podemos ver el poder que tiene la palabra de Dios. Y vamos a comenzar leyendo Génesis 1, 3. Y dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con estos versículos nos vamos a sorprender, mis hermanitos. Los hemos leído muchas veces. Quizás usted ya lo sabe, quizás lo que yo le comparto el día de hoy, usted puede decir, eso ya lo sabía. Gloria a Dios porque lo sabía. Gloria a Dios, mi hermanito. Pero también gloria a Dios porque hoy el Señor se lo recuerda. A mí me lo ha recordado muchas veces. Porque si nosotros vemos en la creación, todo lo que fue hecho con el poder de su palabra. Y entonces dice Génesis 1, 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Luego dice la palabra en el 1:6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. Y luego en el 1:9 dice, y dijo Dios también. Me impacta cuántas veces en Génesis 1 dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, porque todo lo que salió de su boca fue hecho, mis hermanos. Nada dijo, no, yo por qué voy a hacer lo que está diciendo Dios. Todo conforme lo dijo, fue hecho. En Génesis 1:9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y dice, y fue así. Miren qué tremendo, mis hermanitos. Fue así. Así como Él lo dijo, Él sucedió. Fue así. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todo le obedece al Señor. Todo le obedece al Señor. Cuando Él dijo que se juntaran en un lugar, mis amados, las aguas obedecieron, la tierra obedeció. Por lo tanto, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, Él la dejó escrita. ¿Para qué, mis hermanitos? Él no se hubiera molestado en dejar escrito, en usar, mis hermanos,
40 personas para que escribieran esta palabra. 40 personas diferentes para que escribieran su palabra. Mis amados, en distintos tiempos, y todos coincidían en algo, en que era Dios el que les estaba ordenando que escribieran la palabra. Por lo tanto, nosotros vemos, mis hermanos, Dios en su perfección dejó escrito la Biblia para que fuera nuestro manual de vida, para que fuera, mis amados hermanos, lo que nosotros debemos de vivir. Tal vez hasta el día de hoy, mis amados hermanos, no hemos vivido la palabra como debe de ser o como el Señor nos ordena. Y muchas veces nosotros podemos decir, mis amados, pero es que ¿quién lo va a ver? ¿Quién va a ver que yo no estoy viviendo la palabra? Mis amados, Dios nos ve. Dios nos ve. Yo siempre lo digo, yo puedo engañar al pastor. Yo los puedo engañar a ustedes, mis amados hermanos. Yo los puedo tener engañados. Pero hay alguien a quien nadie engaña, porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo ve. Y luego, mis amados hermanos, en el Génesis 1:11 dice la palabra: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Miren qué impactante, mis hermanitos. ¿Cómo dice aquí? Después dijo Dios, produzca la tierra. Si nos damos cuenta, Dios no separó con sus manos las aguas y la tierra. Dios no se puso a sembrar esos árboles con sus manos. No, Él habló, Él lo dijo y todo existió. Y luego nos dice aquí al final del verso 11 y dice, y fue así. Ahí donde está, mi amado hermano, yo le voy a pedir por un momento que usted repita esa frase. Y fue así. ¿Por qué? Porque toda la creación le obedece al Señor. Luego nos dice en el 1, 14 y 15, nos dice, dijo luego Dios, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para día y noche, y sean por lumbreras en la expansión. Miren qué cosa más tremenda, mis amados hermanos, cómo el Señor ahora ordena que haya expansión, que hayan lumbreras en la expansión. Pero miren qué impactante, mis hermanos, porque dice en la expansión de los cielos, para separar el día y la noche. Cuando Él habló, separó el día y la noche. Y dice, y sirvan de señal para las estaciones, para día y noche, sean por lumbreras en la expansión. Cuando Él decidió, mis hermanos, hacer ese firmamento, lo decidió para bienestar de nosotros. Él no necesita tener día ni noche. En Él no hay día y noche. En Él no hay horario. Él no está pendiente de un reloj como estamos nosotros. Pero porque Él hizo día y noche para que nosotros descansáramos. Porque si no, hermanitos, nosotros trabajaríamos
48 horas seguidas. Nosotros no descansaríamos. Cuando nosotros por la noche nos da insomnio, ¿cómo amanecemos otro día? Cansados, fatigados, aburridos. ¿Por qué? Porque no descansamos como es la voluntad de Dios. Y luego nos sigue diciendo la palabra ahí. De los cielos, en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y dice, y fue así. Miren qué impactante. Yo sé que muchas veces lo hemos leído, hermanitos. Yo les puedo decir que en todo el tiempo que tengo de ser creyente en Jesucristo, he leído muchas veces la Biblia. Todos los años yo leo la Biblia en un año, mis hermanos. Y miren, siempre que lo vuelvo a leer, me sorprende. Luego, mis hermanitos, en el 1:20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Qué hizo Dios? Le dio una orden a las aguas para que produjeran seres vivientes. Pero no solo los seres vivientes que viven dentro de las aguas, mis hermanos, sino que también ordenó que las aguas produjeran las aves que vuelan en el cielo. Miren qué tremendo, mis hermanitos. Luego en el 1:24 nos dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y dice la palabra, y fue así. ¿Qué hizo él? Le ordenó otra vez a la tierra. ¿Con qué le ordenó? Con la voz de su boca, con su palabra, mis hermanos. Le ordenó a la tierra, le ordenó a las aguas. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron obedientes a la voz de Dios. Entonces, mis hermanitos, vemos siempre dijo Dios. Y por último, mis hermanitos, aquí en Génesis 1, en el 1:29 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire pues, mi amado hermano, qué impactante. Estaba la Trinidad ahí, porque si hubiera estado solo Dios, él hubiera dicho, voy a hacer al hombre. Él dijo, hagamos al hombre. Como él ya no ordenó que alguien produjera a los hombres, ahora él pensó y dijo, hagamos al hombre, porque ahí estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Porque sabemos que los tres son uno y los tres trabajan juntos en diferentes operaciones. Pero, hermanos, es tan impactante porque ahora él decidió hacer algo. Y en Génesis 2:7 nos dice la palabra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Miren qué tremendo esto, mis amados hermanos. ¿De dónde dice que nos formó? Del polvo de la tierra. Otras versiones dicen que del barro de la tierra. Pero por un momento, imaginémonos, mis hermanos, al Señor haciendo al hombre con el polvo de la tierra. Él no le dijo, polvo produce un hombre, como en el caso de los animales. Él dijo, hagamos. Y Dios hizo
al hombre del polvo de la tierra. Miren, mis hermanos, hizo un muñeco. Y imaginémonos Dios haciendo todo lo que nosotros tenemos por dentro. Aparato digestivo, circulatorio, reproductor, urinario, respiratorio. Todos esos aparatos el Señor los hizo tan perfectos. Dios de nosotros hizo perfección. Si nosotros estudiamos el ojo, mis hermanos, el Señor lo hizo perfecto. Ninguna persona puede explicar cómo hizo Dios al ser humano. En este caso, al hombre específicamente. Imagínense cómo decidió hacer los oídos para que oyeran, cómo Dios usó sus manos para hacer todo lo que nosotros somos. Esas pequeñas células que luego se convierten en un ser humano. Esas defensas que hay en nuestro cuerpo cuando entra un virus, bacteria o microbio, ellas trabajan. Como Él hizo nuestros nervios, como Él hizo nuestro cerebro. Dios se tomó su tiempo para hacer al hombre. Y nos sigue diciendo la palabra en el 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego, cuando ya estaba formado, dice la palabra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Miren qué hermoso, mis hermanos. A los peces Dios no les sopló. A las aves Dios no les sopló. A las bestias Dios no les sopló. A los únicos que les sopló aliento de vida al Señor con su boca sopló en la nariz del hombre y el hombre fue un alma viviente. Miren qué maravilloso. Ahí, por primera vez, el Señor deja escrito que somos espíritu, alma y cuerpo. Si usted nunca lo había visto, sorpréndase. ¿Por qué? Estaba el cuerpo inerte ahí, ya formado con todos sus órganos, ya formado que iba a tener cabello, ya formado que iba a tener sus uñas, que iba a tener sus dientes, porque nada le faltó al primer hombre. Y a nosotros tampoco nada nos ha faltado. Pero dice la palabra que cuando Él sopló, ¿qué sopló? El aliento, el espíritu del hombre. Dios le sopló el espíritu al hombre. ¿El que fue? Ahora está el cuerpo, ahora sopla y ahora el hombre es un alma viviente. Ahora tiene alma, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene deseos, tiene pasiones, tiene carácter, mis hermanos. Miren qué tremendo lo que Dios hizo. Toda la creación, Él dijo y existió. Él habló y fue hecho. Pero el hombre lo hizo el Señor especial. Dígale al que está a la par, nosotros somos especiales. Yo soy especial, dígaselo. Somos especiales. El Señor tuvo a bien que nosotros pudiéramos caminar, pudiéramos pensar, pudiéramos amar. Tristemente, podemos odiar. Que tenemos carácter, temperamento, a veces bien difícil, mis hermanos, pero no lo puso ahí. Puso un corazón que latiera, esa máquina perfecta que latiera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar vivos el día de hoy.
Usted no se emociona, mi hermano, con saber lo que usted es delante de los ojos del Señor. Por eso es que el Señor, mi amado, nunca ha querido que el ser humano vaya al infierno, porque el ser humano es especial para Dios. Por eso a Dios le duele cuando las familias se separan, porque Él pensó desde el inicio, pensó en las familias, porque Él ama las familias. Y mi hermanitos amado, mi hermana amada, nosotros como hijos sabemos que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios no cambia. Pero sabe una cosa, el Señor desde el principio hasta el fin de su palabra siempre nos habla, siempre nos redarguye, siempre nos consuela, siempre nos exhorta. Y me impacta tanto. Vamos a ir a Apocalipsis 22 y vamos a leer su verso 18 y 19. Dice la palabra: yo testifico a todos, aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Miren qué tremendo, mis hermanos. La palabra de Dios es perfecta. Dios la dejó perfecta. Ya no necesita que nadie le añada nada. Ya no necesita que nadie le quite. Como les decía la semana pasada, hay muchas versiones, muchas traducciones. Yo oigo muchos que predican, es que en el original, es que la traducción no la dejaron, no la hicieron bien. Es que sucedieron muchas cosas cuando la escribieron y cuando pusieron, pues quitaron palabras o le añadieron. Mi amado, si usted tiene ahí su Biblia en su mano, no cerca, tómela en su mano, no su teléfono. Tomemos hoy nuestra Biblia física. Lo que usted tiene, como le decía la semana pasada, es lo que Dios quiere que usted tenga. Usted puede tener muchas versiones, pero hermanos, usted va a usar la que a usted le gusta, con la que usted se identifica. Pero esa palabra, ese libro, ese manual de vida que usted tiene en su mano, es lo que Dios le dejó a usted. Gloria a Dios si usted tiene 17, 18 versiones. Gloria a Dios. Gloria a Dios si todas las lee. Gloria a Dios. Pero lo que usted tiene en sus manos es lo que Dios dejó para nosotros en estos tiempos. Y la palabra nos sigue diciendo: y si alguno quitare de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por lo tanto, la palabra es perfecta. No podemos quitar, no podemos añadir. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanitos, lo que nosotros hablamos, que nosotros podamos decir, es que en la palabra dice esto y no es lo que nosotros estamos diciendo. Nos podemos equivocar de cita, mis hermanos. Muchas veces nos equivocamos porque, ay, ¿será que sí está ahí o no está ahí? Pero si nosotros decimos la palabra como está escrita, nosotros vamos a tener mucha bendición. Recordémonos, mis hermanos, que Dios nos conoce,
que Dios es el Dios justo de toda la tierra y que a Él no lo vamos a engañar. Y como les decía yo hace unos instantes, yo puedo tener engañado al pastor, yo los puedo tener engañados a ustedes, puedo tener engañado a mi pastor, a la gente que trabaja conmigo, pero hay alguien al que yo nunca voy a poder engañar. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Cada uno vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Y ahí donde está, yo le voy a pedir que cierre por un momento sus ojos, que incline su cabeza y que juntos le oremos al Señor. Yo creo que debemos de pedir perdón, porque muchas veces le hemos añadido o le hemos quitado, o simplemente hemos cambiado un versículo con otro. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos este grupo de hombres y de mujeres, Señor amado, reunidos en tu nombre. Primeramente, Señor amado, agradeciéndote, Padre, por las oportunidades que tú nos das. Gracias, porque eres un Dios de oportunidades. Hoy cometimos errores, quizás con tu palabra, pero hoy aprendimos que nosotros somos especiales, que tú nos hiciste un cuerpo, que tú soplaste el aliento de vida en nosotros, Padre, el espíritu del hombre, y que tú, Padre, nos diste un alma. Por eso nosotros somos un alma viviente, Señor. Y hoy, Padre, te agradecemos, Padre, porque aún a nosotros tal vez ya no nos hiciste del polvo de la tierra, pero nos formaste en el vientre de nuestra madre. Y dice tu palabra que ahí tú entretejiste nuestras entrañas en lo profundo de la tierra. Y hoy te damos gracias por eso. Pero también venimos a ti, Padre, arrepentidas por todas las veces que hemos dicho tu palabra, Señor, a nuestra conveniencia. Por todas las veces que le hemos puesto como mejor nos place a nosotros, Señor. Perdónanos por hablar tu palabra, Señor, muchas veces equivocadamente. Perdónanos porque no lo dejaste escrito, Padre, y muchas veces no lo leemos. Pero hoy, Padre, te pedimos, ayúdanos a leerla, a vivirla, Señor, y a aprenderla, Padre, y a compartirla con mucha gente, Señor. Padre, sabemos que habrá un día, Padre, en el cual nosotros ya no tendremos una Biblia, pero sabremos todo lo que está guardado en nuestro cerebro, porque de ahí nadie, Señor amado, la podrá borrar. Y hoy, Padre, te damos gracias porque podemos salir, Señor, al patio de nuestra casa o al campo, Señor, o en el mar y poder voltear a ver hacia arriba y el saber, Señor, Padre, que los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra es eterna, porque tu palabra, Señor amado, fue escrita en el cielo, Padre, pero también en nuestro corazón. Gracias, Padre de la gloria, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Hay muchos versículos que hablan de tu palabra, pero gracias, Señor, por lo que tú me has dado y yo he podido compartir. Que tu palabra llegue a todos los rincones, siga corriendo, Señor, hasta que sea llena la tierra, Señor, de tu palabra. Y hoy te damos gracias, Padre bendito, te pedimos por el pastor y por mi hermanita Sonia, que han estado con quebrantos de salud. Señor, yo sé que tú estás con ellos. Eso es lo más importante. Y sabemos, Señor, Padre, que tú eres nuestro sanador. Y como dice tu palabra,
Hoy envía, Padre, envía tu palabra donde ellos están. Sánalos, por favor. Que tu palabra llegue y vivifique su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Bendito Padre. Amén. Amén, mis hermanitos. Y ahí donde están, yo sé que todos tenemos el deseo de ofrendar y de diezmar, porque también, mis hermanos, es un mandato que está en la palabra. Hay mucho, hermanitos, yo no sé cuánto tiempo pasaría hablándoles de la palabra de Dios, porque es infinita. Nunca la vamos a entender porque no tiene fin. Pero ahí donde está, yo quisiera que usted tomara su ofrenda, tomara su diezmo y que lo levantara hacia el cielo con su mano, ofreciéndosela al Señor. Y que le diga: Padre, de lo mucho que tú me has dado, yo hoy te ofrendo, Señor. Gracias, Dios, porque tú no ves la cantidad, porque tú ves mi corazón. Gracias, Padre, porque de tu mano hemos recibido, por eso te damos. Señor, bendice las ofrendas de mis hermanos, bendice sus diezmos, bendice la fuente de donde salió ese dinero, bendice su esfuerzo, Señor. Dice tu palabra que tú bendecirás, Señor, la obra de sus manos, Señor. Bendice, Señor, Padre, su casa, bendice todo lo que ellos emprendan, que, Señor, en su mesa nunca haya falta el alimento, que siempre, Señor amado, tengan ellos la provisión, Señor. Y que si, Padre, debemos de ayudar a alguien con lo que tú nos has dado, que nuestro corazón esté presto y dispuesto, Padre, para ayudar a nuestro prójimo. Gracias, Señor. Gracias por cada dador alegre, por cada ofrendador, Señor. Gracias. Solo tú conoces su esfuerzo, Señor. Y hoy, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que se conectaron y a los que no, Señor, bendícelos. Y cuando ellos puedan verlos, Señor, que sea de bendición. Señor, te damos gracias por el lugar donde habita tu gloria. Gracias, Señor, porque es el lugar, Señor amado, donde tú estableciste a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque yo sé que amas el lugar donde habita tu gloria, porque yo sé que tú piensas en nosotros y porque yo sé, Señor amado, que estamos en tu corazón. Todo te lo pedimos a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanitos, que el Señor los siga bendiciendo. Un gran abrazo, mis hermanitos. Dios les bendiga.